Primero fuiste periodista, primero fuiste escritor. ¿Cómo fue tu inicio en la escritura? Hay una relación muy íntima entre el periodismo y la literatura. Eso te lo prueba no solamente el hecho de que los grandes literatos de la historia hayan sido también periodistas. García Márquez, Vargas Llosa y un largo etcétera, Octavio Paz. Yo tenía ese mundo interior que lo había construido en base a mis vivencias, pero gracias al periodismo, la literatura me permitió darle voz a ese mundo interior. La literatura me permitió convertir en ladrillos ese mundo interior y construir luego un mundo en torno a eso. El periodismo me permitió dos cosas: viajar, que al fin de cuentas artista, escritor, pintor, etcétera, que no viaja, no existe. Me permitió viajar, me permitió conocer otros lugares, me permitió llegar a sitios sobre los que yo había leído antes. Me permitió, por ejemplo, solo un ejemplo o dos ejemplos, conocer Cádiz, en España, y yo de Cádiz había leído una novela de Benito Pérez Galdós en el que describen Cádiz, describen una batalla entre las fuerzas franco-españolas de Napoleón contra los ingleses, y describen el puerto, y de pronto yo un día estaba en ese puerto y decía, wow, desde aquí Benito Pérez Galdós se imaginó, reconstruyó aquella batalla. O ir a Cartagena de Indias, o ir a La Habana, a la casa de Hemingway en La Habana, en Finca Vigía, o pasar por la casa de Alejo Carpentier en La Habana, o conocerlo a Augusto Roa Bastos en Asunción. Entonces es una simbiosis necesaria. No es que si no sos periodista no puedes ser escritor, pero si además sos periodista te abre el abanico de posibilidades. En el tema de la investigación, por supuesto, ya la crónica es considerada un género literario. Desde antes de García Márquez, incluso desde antes de Kapuscinski, los gringos, los norteamericanos, se adelantaron. Ya en los años 60 ellos hacían lo que ahora se llama nuevo periodismo, que de periodismo de nuevo no tiene nada. Estamos hablando de los años 60. Tom Wolfe, Truman Capote, por ejemplo, periodistas, hombres salidos del periodismo, que contaban, que narraban un hecho real con técnica narrativa literaria. Hacían un cuento en base a elementos de la verdad. Para mí fue un descubrimiento maravilloso. Llegué al periodismo por necesidad, pero descubrí que terminaba siendo una simbiosis única, una simbiosis maravillosa, que es lo que hasta ahora me ha permitido vivir lo más honestamente posible, lo más dignamente posible, y puedo decir que gracias al periodismo, a escribir, puedo mantener a mi familia. Es un privilegio para mí decir que a mis 36 años, en un país como Bolivia, insisto, donde no hay mucho esto de la lectura masiva, sobre todo, ni siquiera de los grandes autores, peor los nacionales, puedo decir que quise ser escritor y lo fui. Quise ser periodista y lo fui, y además, en base y a partir de esas pasiones, puedo tener una vida relativamente tranquila en la que mantengo a mi familia con dignidad, me compro los libros que yo quiero y vivo tranquilo. El odio de Olliden contra Bayard el Viejo fue tal que por decreto prohibió pronunciar el nombre de este en cualquier punto del territorio, so pena de cárcel primero y fusilamiento en caso de reincidencia. Como señal de mayor impotencia, Olliden cambió los símbolos patrios que recordaban a los Drake y los sustituyó por una nueva bandera y un escudo nacional que diseñó él mismo. Hizo borrar de la historia oficial la existencia de Bayard el Viejo, escribió la letra del nuevo himno nacional y ordenó casi fuera de sí que tumbasen las estatuas del coronel y que levantasen bustos suyos en todas las plazas públicas del país. Todo el planeta tenía que saber que él, el primer ministro de Zavallón, era la viva encarnación del verdadero hombre nuevo en ese país que había vivido en el oscurantismo medieval durante tantos años. Yo me pasé escribiendo la saga de los Drake, que está en estos dos libros, es solamente una parte, durante casi 10 años. Como te digo, en un principio la literatura fue un salvavidas.
Yo alguna vez dije que yo escribía para no pegarme un tiro y yo te digo de verdad que eso era cierto. La única razón para seguir viviendo, para mí, era escribir. Era mi bocanada de aire. Llegaba del periódico tipo 11 de la noche, tipo 12 de la noche a mi casa y me sentaba a escribir hasta las 2, 3 de la mañana, todos los días durante 10 años. Consecuencia de eso, es cierto, construí una obra de casi 1000 páginas, pero perdí mi familia en ese momento. No vi crecer a mi hija, no pasé momentos con ella, descuidé el corazón de mi esposa, descuidé mi casa. Es que para ser escritor necesitas, no siempre, pero casi siempre, ser egoísta, porque es un oficio que te consume mucho, te consume demasiado. No es casualidad que la mayoría de los escritores sean seres solitarios, y aquellos que tuvieron familia no fueron grandes padres, la gran mayoría, no digo que sean todos. Entonces fue una acumulación, eran 10 años de escribir, de dejar la vida en cada palabra, de agarrar y pararme y renegar porque no me gustaba ese párrafo, pero me dolía en el corazón borrarlo. Entonces era todo un dilema, no me gusta pero no lo quiero borrar porque es mi hijo. Hasta que esa acumulación de pronto explotó y dije, bueno, ya está, es hora de publicar. Es como que se encendió un foco ahí y dije, se acumuló, es como en una presa, se acumula el agua hasta que llega un punto en que esa presa se rompe. Gracias a Dios no tuve ningún problema para publicar. El primer libro que publicamos en compañía de un colega periodista, es justamente la biografía del presidente. Ya yo tenía escrita la obra en ficción, pero aún no me animaba por esas inseguridades propias de los que a veces somos demasiado perfeccionistas. Pero claro, García Márquez decía que uno publica para no quedarse con eso, porque uno puede seguir corrigiendo toda la vida. Publicamos la biografía del presidente, nos fue bien. Digo no fue bien porque se nos criticó de los dos lados, lo cual es una gran señal, porque si solo te critica uno y te alaba el otro, algo has hecho mal.